Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad me tengo que exponer sobre lo que es la reforma agraria en el Perú. Bueno, a manera de introducción, justamente vamos a ver lo que más se puede ver lo que es la reforma agraria. Tenemos que tener en consideración que esta inició el 24 de junio de 1969 a través del decreto ley número 17716, el cual fue promulgado por en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Justamente este reforma agraria representó un hito de transformación estructural para lo que era la era republicana. ¿Por qué decimos que es un hito de reforma estructural? Porque más que todo eh, profundizó en cambios exhaustivos justamente para lo que es el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto político. Justamente tenemos que tener en consideración que anteriormente a lo que fue la reforma agraria, el Estado peruano, más que todo el agraro peruano, se caracterizaba por ser un sistema latifundista tradicional de corte feudal. Acá nosotros sabemos como el tradicionista, tradicional de corte feudal, a que justamente había la presencia de terratenientes y había la presencia de servidumbre. Es decir, había la presencia de una masa campesina que se dedicaban justamente a laborar en las tierras, justamente en las tierras de esos terratenientes o feudales, como se le puede decir. Entonces, justamente había dos sistemas, un sistema de pongaje y anaconaje. Los dos más que todo hablaba de la servidumbre hacia terratenientes, pero ¿cuál es la diferencia entre que el pongaje justamente nos hablaba de que los campesinos se dedicaban a hacer labores cotidianas dentro de de las haciendas, como es la limpieza de las cocinas, la limpieza capaz de algunos dormitorios, el cocinar, entre otras cosas más, más que todo trabajos cotidianos. Y el anaconaje se dedicaba más que todo a la producción de tierras, es decir, a labrar las tierras. Entonces, en consistía justamente ambas en que justamente el terrateniente le decía al campesinado, ¿sabe qué? Si usted quiere tener o quiere estar acá o quiere tener una pequeña porción de parcela, debe usted trabajar para mis tierras. Si usted va a trabajar para mis tierras, yo le doy esta pequeña porción y usted puede de esta manera subsistir. Entonces, en eso justamente consistía el tema de lo que era anteriormente el sistema latifundista tradicional de corte feudal. Ahora, es bueno entender también que anteriormente a la reforma agraria en el Perú también existieron dos reformas, dos subreformas, le puedo decir, porque no tuvieron tanto éxito como la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. En primer lugar fue entre el año 1962 y 63, en la Junta Militar de Gobierno liderado por el general Nicolás Lindley. Específicamente se dio justamente un plan piloto en el Valle de la Convención. En este caso, justamente sirvió antecedente para que se pueda entender que a veces el campesinado, cuando le da tierras o le da una pequeña porción de parcela, ellos evitan el conflicto. Entonces, eso sirvió para que posteriormente el sistema peruano, perdón, el Estado peruano tenga más noción de cómo tratar esos temas de conflicto respecto a lo que eran tierras o parcelas, ¿no? Ahora, otro intento también en la reforma agraria fue en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Justamente llegó a la presidencia prometiendo una reforma agraria, ¿no? Bajo el lema La tierra para quien la trabaja. En este aspecto no tuvo tanto éxito debido justamente que hubo un boicot político en ese tiempo entre el APRA y otro partido político más que era el Partido Izquierdista, lo cual no permitió que se diera de manera abrupta justamente esta reforma. Para poder entender más que todo, procederemos con explicar más que todo el desarrollo. En el aspecto social, ¿qué es lo que brindó la reforma agraria? Bueno, más que todo tuvo un aspecto positivo, debido a que justamente fue beneficiosa y éticamente urgente. ¿Para qué? Para que justamente las personas, la servidumbre o la persona del campesinado, dejara justamente de tener esa condición y pasar a ser un ciudadano, aunque sea con pequeñas parcelas. ¿No? Porque más que todo lo que la reforma agraria más que todo era hacer una asociación colectiva para que ellos distribuyeran las tierras. Entonces, esa justamente fue la finalidad de la reforma agraria, quitar a los terratenientes para volver todas esas tierras en una asociación colectiva, obviamente pública, que controla el Estado y que justamente, según se puede decir, ¿no? Haya una igualdad para todos. Entonces, en este caso ya no había esa condición de servidumbre hacendado, sino que cambió esa condición de parte de la servidumbre, o perdón, del campesinado, ¿no? Entonces, al otorgarles la propiedad de la tierra y de mantener por los gamonales, el proceso transformó el indígena rural de un sujeto despojado de derechos a un ciudadano pleno, como lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Es necesario también en consideración también de que en el aspecto político, justamente esta reforma agraria le quitó poder justamente a la oligarquía terrateniente clásica. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se veía antes de la reforma agraria que eran los hacendados azucareros, hacendados de algodón, entre otros insumos más que por lo general.
los hacendados otorgaban justamente al extranjero, o por ejemplo, ellos mandaban al extranjero. Entonces, a través de esto es que ellos, es que es de esta manera que el Perú se volvió una potencia agroexportadora. Pero sin embargo, al momento que se le quitó las tierras justamente a estos hacendados, ¿qué pasó? Disminuyó justamente el poder oligárquico. ¿No? Opinión político y esto permitió posteriormente que haya una estabilidad política respecto a la igualdad en el derecho, en justamente en el derecho de participación a lo que era contiendas políticas, porque no solamente ahora podían participar la oligarquía, sino podían participar más personas por tener la calidad de ciudadanos. En el aspecto político también tenemos que decir que esta también frenó un poco la insurgencia comunista que se desarrolló en esa época debido justamente al pensamiento izquierdista que había en América Latina. En el aspecto económico podemos decir que justamente esto no trajo buenas consecuencias debido a que justamente el Estado lamentablemente es mal administrador. Entonces, al volver todas las tierras en una asociación colectiva, justamente ¿qué demandó? A que el Estado peruano administre esas tierras. Pero lamentablemente esto no funcionó porque justamente redujo la inversión extranjera debido a que justamente el Estado se controlaba justamente los aspectos del tema económico en el tema de las tierras. Entonces, esto que provocó posteriormente no hay inversión extranjera, se redujo el potencial productivo de las tierras y esto justamente contrajo una devaluación económica. Conclusión, en el aspecto social, positivo como mencionamos, porque justamente cambió la calidad del ciudadano, cambió la calidad, perdón, del campesinado hacia un ciudadano con derechos. En el aspecto económico, negativo, porque lamentablemente no hubo una buena administración del Estado y justamente ahuyentó la inversión privada, lo cual contrajo serias consecuencias negativas para lo que es el tema económico. Y en el aspecto político, tenemos que tener en consideración de que esto permitió ralentizar o se puede disminuir esa insurgencia comunista que había en esa época. Eso es todo, gente. Muchas gracias.